Amados hermanos, feliz día del Señor. El título de nuestro sermón esta tarde es Háblales con mis palabras. Háblales con mis palabras. Es la orden que viene del Señor para el profeta Ezequiel cuando es llamado a servir al pueblo de Dios en situación de exilio hace 2600 años. Háblales con mis palabras. Hermanos, somos conscientes de que desde hace unos 100 años vivimos un siglo de aceleración impresionante en las comunicaciones. El proceso de comunicación ha dado un salto cuántico. Establecemos ya contacto de un continente a otro en manera simultánea con retraso de escasos segundos. Hemos enviado sondas espaciales que han salido de nuestro sistema y han viajado a otros destinos en el universo y seguimos recibiendo señales de esas naves. Estamos, sin lugar a dudas, estableciendo formas de contacto. Las llamadas redes sociales están por todos lados, prácticamente sustituyendo a lo que fueron los medios convencionales de comunicación. Tristemente, también sustituyendo al contacto personal, a la comunicación directa, dialogal, persona a persona. Pero no hay duda que los mensajes, las noticias, viajan a velocidad de segundos y llegan a la palma de nuestra mano. Sin embargo, perfectamente nos podrán dar la razón sociólogos, psicólogos, politólogos, psiquiatras, antropólogos y tener que decirnos que hay un problema de comunicación en el día de hoy entre las personas. Problemas de comunicación para comunicar, para trasladar un mensaje en forma fiel, directa, sentida. Yo quiero que cuando revisemos ahora el llamamiento que Dios le hace al profeta Ezequiel, tengamos presente la importancia de comunicar el mensaje de Dios hoy en día desde un púlpito como este o en nuestras casas, con nuestros vecinos, en nuestros sitios de trabajo o de estudio. Hoy en día, cómo comunicar el mensaje de Dios en tiempos de cambio, tiempos de cierta dificultad, en donde, así como se han incrementado las comunicaciones en el plano horizontal, han disminuido dramáticamente en el plano vertical. Los hombres de hoy escasamente se comunican con Dios. Y en realidad marquemos distancia. La fe cristiana no habla de que tengamos que hacer esfuerzos para comunicarnos con Dios. Es Dios quien se ha comunicado e insiste en comunicarse con nosotros. El flujo del contacto, la fuente de emisión, viene de Dios, de su palabra revelada, y llega a los hombres. Es decir, la revelación fue dada una vez a los santos, fue personificada, encarnada en Jesús de Nazaret y llega hoy a nosotros a través de su palabra santa y de su Espíritu Santo. Pero viene de arriba abajo, es decir, la comunicación del mensaje de salvación nace en el corazón de Dios y llega a los hombres. El religare
en latín, de la religión, todo este sistema organizado de ideas, de estructuras, que trata de abajo arriba de alcanzar a Dios, no está presente en nuestra fe. Nuestra fe habla de una comunicación salvífica desde el corazón de Dios al corazón del hombre. Ya pronto viene la Navidad y estaremos celebrando la eudoquia de Dios entre los hombres, la buena voluntad de Dios que nace en Belén. Se acerca a los hombres, llega a los hombres y, como diría luego el evangelista, habitó entre nosotros. Es Dios quien visita al hombre, no es el hombre quien va en busca de Dios. Hecha esta aclaratoria, vamos a ver cómo en el caso del profeta que es llamado por Dios, Ezequiel, en el año 600 a.C., una vez más es Dios quien toma la iniciativa. Lo encontraremos continuamente, Dios tomando la iniciativa. Así está en todo el Antiguo Testamento, pero es que también así está en el Nuevo Testamento. Leo para ustedes en Hebreos capítulo 1, miren, dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Esta es versión, la Biblia de las Américas. Dios, habiendo hablado en tiempo pasado de muchas formas, de muchas maneras, a través de muchos hombres, patriarcas, jueces, reyes, profetas, en los últimos tiempos, pasa ya al Nuevo Testamento, nos ha hablado a través de su Hijo, luego de los apóstoles, ha puesto el fundamento. Es Dios quien ha hablado, Dios quien ha buscado. Aquí vamos a encontrar Dios hablando a Ezequiel, al profeta. ¿Quién es Ezequiel? Ezequiel es hombre de escuela profética, según la Escritura, era profeta en Jerusalén y era sacerdote. Interesante lo preparado de este hombre. Era sacerdote y profeta en Jerusalén. Cuando llega la invasión babilónica, se lleva en la segunda deportación a lo mejor que había en Judea, entre ellos Ezequiel. Ezequiel va a ser entonces profeta y sacerdote de Dios en el exilio. Quiero que tengamos presente, hermanos, es simultáneo a Daniel. Están en el mismo sitio, fueron llevados en la misma deportación, pero Daniel es profeta y pasa a ser profeta en casa real, en palacio, mientras que Ezequiel es profeta en el mismo tiempo, en el mismo momento, en la misma región, a las orillas del río, donde estaba el pueblo llorando, recordando sus mejores tiempos ya idos y su lejana Jerusalén. Así que la inquietud en Ezequiel, la notaremos en todo el libro, es cómo vivir la fe y cómo comunicar esa fe en el exilio. Cómo comunicar el mensaje de Dios al pueblo de Dios en situaciones adversas. Esta es la inquietud, comunicación. ¿Cómo he de comunicar el mensaje de Dios? Y quiero que, para que esto no se nos quede en historia, para contarlo a los niños de la escuela dominical, o para que no se quede allá 2600 años, tengamos presente dos cosas. Este pasaje nos va a decir algo muy importante que debe acontecer siempre desde este púlpito. Cómo comunicar el mensaje de Dios desde este púlpito. Y esa es responsabilidad que me señala en primer lugar a mí. Pero también, hermanos, cómo comunicar ustedes, cada uno de ustedes, el mensaje de salvación de Dios. ¿A quién? A sus familiares, a sus seres queridos y conocidos, a sus amigos, a sus vecinos, a sabiendas de que el mensaje puede ser que lleve un contenido de juicio inclusive, y también
a sabiendas de que no habrá una receptividad ganada a priori, es decir, no va a ser bienvenido. Porque esto es lo que acontece. Aquí se describe la dureza, la terquedad del corazón, la soberbia, la distancia que había en ese pueblo al que Ezequiel es enviado. Esa casa de Israel a la que es enviado. Hermanos, yo sé que muchos de nosotros tenemos problemas en nuestras casas de familia, con nuestros hijos inclusive. Es decir, tenemos problemas cercanos, dureza de corazón cercana en nuestro vecindario, en nuestras amistades queridas, en casa. ¿Qué comunicar? ¿Cómo comunicar el mensaje de salvación a estas personas, a estos seres queridos? De eso trata el mensaje de hoy. ¿Cómo comunicar y qué comunicar desde aquí, desde el púlpito, a la iglesia? ¿Cómo hacerlo en casa? ¿Cómo hacerlo en la escuela, en el lugar de trabajo, donde me conocen, en mi pueblo, en mi calle, a mis conocidos? ¿Qué debo de llevar en el mensaje de Dios? Mensaje de salvación. ¿Difícil? Sí. Y yo sé por conversaciones que hemos sostenido ya durante varios años que es frecuente la respuesta. Ya lo hemos hecho, ya hemos comunicado el mensaje cantidad de veces, pero hay rechazo, hay rebeldía, hay dureza de corazón. Es la misma situación a la que se enfrenta Ezequiel aquí. La casa de Israel estaba caracterizada por esa dureza, esa rebeldía, ese rechazo, parecido al que a veces tenemos en nuestra propia familia hoy día. Así que el mensaje puede tener para cada uno de nosotros, no solamente para el que está aquí predicando, una luz sobre qué y cómo llevar palabra de Dios, mensaje de Dios a la iglesia o a la casa de familia, a la calle, al trabajo, a donde estemos. El otro aspecto que quería dar como introducción es el de que Ezequiel destaca en su escrito su propia debilidad. Él se reconoce que ante esta misión se siente pequeño. Es más fácil ser sacerdote y profeta en Jerusalén, donde está el templo, que ser sacerdote y profeta en el exilio. Hermanos, a veces en nuestras propias casas de familia nos sentimos como exiliados. A veces casi padecemos cierto ostracismo frente a los seres más inmediatos que tanto queremos. Y se hace difícil y tenemos que reconocer, para que haya un buen punto de partida, la fragilidad, la finitud, la pequeñez nuestra. Siendo hombres, se nos ha confiado que llevemos palabra de Dios. Siendo hombres. Comencemos el análisis del pasaje. Voy a leer para ustedes en la versión de la Biblia de las Américas. Dice así: y me dijo, hijo de hombre, ponte en pie para que yo te hable. Y el Espíritu entró en mí mientras me hablaba, y me puso en pie, y oí al que me hablaba. Y tú, hijo de hombre, escucha lo que te hablo. No seas rebelde como esa casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Entonces miré, y he aquí una mano estaba extendida hacia mí, y en ella había un libro
en rollo. Él lo desenrolló delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás, y en él estaban escritas lamentaciones, gemidos y ayes. Y él me dijo: hijo de hombre, come lo que tienes delante, come este rollo y ve, habla a la casa de Israel. Abrí pues mi boca y me dio a comer el rollo. Entonces me dijo: hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de todo este rollo que te doy. Y lo comí, y fue a mi boca dulce como la miel. Me dijo además: hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras. Hasta ahí el texto. Y de ahí el título del sermón: háblales con mis palabras. Hermanos, en el libro de Ezequiel llama la atención que aparece más de 90 veces la expresión hijo de hombre. Y no es el título mesiánico, hijo del hombre, de Daniel, no. Esto es hijo de Adán. La palabra hebraica es simplemente Adán. Aquí está recordando todo el tiempo el profeta a los demás y a sí mismo, por palabra de Dios, está recordando que él es tan solo un hombre. Está recordando su pequeñez ante la misión que le es encomendada. Es decir, lo identifica con la Adama, con la tierra. Eres hombre, eres de la raza humana. Tienes limitaciones, hijo de Adán. Son 93 oportunidades en las que el profeta menciona esa expresión, refiriéndose a él y refiriéndose a los demás. Hijo de hombre, hijo de hombre, hombre, hombre. Aquí no es cuestión de academias, aquí no es cuestión de títulos, preparaciones, no. Hijo de hombre, delante de Dios, simplemente hijo de hombre. La fragilidad está presente. En Isaías se nos advierte cuál es la consecuencia de ser hijo de hombre. Dice el Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8 y 9. Es la consecuencia de ser hijo de hombre. Nuestros pensamientos son finitos, son frágiles, están mediatizados. Pero nos llama hijo de hombre el Señor. Nos dice: hijo de hombre, ponte de pie. Hermanos, aquí no podemos malgastar nada en este texto. Hijo de hombre, ponte de pie. Mire, hasta el día de hoy es costumbre en ciertos escenarios que cuando entra una persona importante, en rango, en poder, en algo, en fama, en mérito, ¿qué hace la congregación? ¿Qué hace la multitud, la sala, los que están ahí invitados? Se ponen de pie. Esto es reverencia, hermanos. Aquí nos está diciendo: hijo de hombre, voy a hablar contigo. Ponte de pie. Ponte de pie para que yo te hable. Hermanos, cuando estemos en nuestra casa,
leyendo la Escritura. El ponerse en pie sabemos que es una cuestión actitudinal de reverencia, es decir, de disposición, reconociendo que soy hijo de hombre, que quien me habla es Dios. La Escritura la tenemos tan a la mano. Aquí está en la palabra de Dios. Con reverencia tenemos que acercarnos a ella, en una lectura inteligente, en una lectura diligente, en una lectura reverente, en una lectura obediente. Eso es ponerse en pie. Ponte de pie, hijo de hombre, para que yo te hable. Ponte de pie. No podemos ir a la presencia de Dios en su palabra con flojera, con desorden mental, con irrespeto. No, hay que hacerlo puesto de pie, como dice acá. Y dice, añade algo que para nosotros es importantísimo. Si tenemos que reconocer humildad, si tenemos que tener una actitud reverente, miren lo que nos añade. Tenemos que tener en cuenta y muy presente al Espíritu Santo de Dios. Dice, y el Espíritu Santo entró en mí mientras me hablaba y me puso en pie. El propio Espíritu Santo me infundió la reverencia, me puso la diligencia, me puso el sentido de obediencia hacia la palabra de Dios, hacia el mensaje de Dios, hacia Dios mismo. El Espíritu Santo, factor entonces a tomar en cuenta muy, muy importante, centro de este sermón. Humildad, reconocimiento de que somos vasos de barro. Nos ha sido puesto y dado un tesoro que es el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Allá en tiempos del profeta Ezequiel sabemos que el Espíritu Santo tomaba a los hombres de Dios de manera puntuales. Como dice muchos de ellos, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, pero después el Espíritu se iba. No más, después de Pentecostés, el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne, sobre todo el pueblo de Dios, sobre toda la iglesia de Dios, sobre todos nosotros, y se queda a morar, porque nuestros cuerpos pasan a ser, ¿qué? Templo del Espíritu de Dios. Él mora en nosotros, dice la Escritura. El Nuevo Testamento se regocija en ello. Así que, hermanos, humildad delante de Dios, reverencia delante de Dios, reconociendo que es Dios quien nos habla y que el Espíritu Santo está en nosotros. Y Él fue quien escribió la palabra de Dios revelada, la Santa Biblia. Permítanme decir algo, hermanos. Leer la Biblia sin estos elementos de reverencia, inteligencia, disponibilidad a la obediencia, sin meditar en ella, es un irrespeto a la palabra de Dios. No basta con agregar que el Señor añada bendiciones sobre su palabra. Tenemos que leer la palabra muy despacio, pedacitos pequeños, meditar en ella, que el Espíritu Santo nos cautive. Él la escribió, Él nos ilumina. Tenemos que hacerlo poniendo el entendimiento en la lectura, dice el apóstol Pablo. No podemos estar leyendo pedazos largos de la palabra. Tenemos que hacerlo, hermanos, con reverencia. Leer la Biblia no es lo mismo que meditarla o estudiarla. Yo lamento cuando en nuestra iglesia ocurre lo mismo que en otras iglesias. Solo una tercera parte de los miembros de la iglesia asisten a los estudios bíblicos para meditar, trabajar con inteligencia y reverencia la palabra de Dios. Los talleres que hemos venido dando por 3 años en los días sábados, solo una tercera parte de la iglesia. Cuando estamos estudiando la palabra de Dios, cuando le estamos
escudriñando, decía el Señor, que es cavar en profundidad, con seriedad, meditar en ella día y noche, decía el salmista. ¿Lo estamos haciendo de verdad, hermanos? Les hablo como pastor, porque soy responsable de vuestra salud espiritual. Delante de Dios soy responsable. Hermanos, tenemos que tener contacto, comunicación reverente, diligente, inteligente, obediente con el Señor de la palabra y con la palabra del Señor. Aquí lo encontramos, pero esto va a más. Miren cómo continúa el pasaje. Dice, me dijo, tú, hijo de hombre, escucha lo que te hablo. Escucha lo que te hablo. Hermano, no es lo mismo oír que escuchar. Escuchar es prestar atención. Escuchar es tener un rapport, una comunicación en dos vías con la palabra. Procesar inteligentemente, advertir con atención lo que estamos leyendo. Eso es escuchar. Hoy en día nosotros la manejamos tanto y decimos esto es palabra de Dios. Yo estoy seguro que nos hemos acostumbrado a decirlo un tanto a la ligera. Si esa es palabra, yo debo de prestar atención aquí. Digo que aquí entre tapa y tapa está la palabra de Dios. El mensaje de salvación está aquí. Eso es lo que digo. Pues yo debo de prestar especial atención, escuchar. Ahí dice, escucha lo que te hablo. Hermanos, si desde este púlpito no se predica o no predico yo la palabra de Dios, el mensaje de Dios, deben de llamarme la atención. Que los ancianos, el cuerpo de ancianos y de diáconos me llame, que la congregación, cualquier hermano me llame y me diga, Víctor Cuadra, necesitamos palabra de Dios desde el púlpito. ¿Y saben qué, hermanos? Cada uno de nosotros, ustedes, cada uno de ustedes también debe de llevar esa palabra de Dios a quienes tenga cerca. Aquí dice, no seas rebelde como la casa rebelde. Es decir, Víctor Cuadra, no seas rebelde. Escucha la palabra de Dios. Sirve en diaconía la palabra de Dios. Y ustedes, hermanos, cada uno de ustedes, para ustedes también es este mensaje. No seamos rebeldes. ¿Y qué es lo que hay que hacer para no ser rebelde? Aquí dice, y lo pone de una manera muy gráfica, abre tu boca y come lo que te doy. Pero los textos no los sabemos de memoria. ¿Recuerdan? Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que falta es que lo pongamos en práctica. Aquí dice, abre tu boca y come lo que te doy. Y lo que le va a dar al profeta es su palabra. Hermanos, nosotros la tenemos a la mano. Lo que no tenemos es excusa. Abre tu boca y come lo que Dios te da, que no solo de pan habrás de vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y que llega a tu vida por el Espíritu Santo de Dios y por la palabra revelada que el Espíritu Santo escribió. No seas rebelde como la casa a la que te voy a enviar. No digamos que la rebeldía está fuera, hermanos. A veces la rebeldía está dentro. A veces yo tengo esa rebeldía, o ustedes tienen esta rebeldía. Algunos sí, otros no. Pero no estemos siempre pensando que la rebeldía está fuera, que la irreverencia está fuera, que el rechazo está fuera, que el desdén está fuera,
que el desprecio, la subestimación están fuera, quizá también estén dentro de nosotros. A veces pasamos tal vez días sin tener un tiempo devocional con el Padre, leyendo su palabra y orando. ¿Puede esto ser posible? Desgraciadamente sí. No es el deber ser, pero es lo que sucede también. No seas rebelde, nos dice el Señor esta tarde. Esa expresión comer la encontraremos en el texto, en este breve texto, 6, 7 veces la misma expresión. Come, aliméntate, llénate tu estómago, nútrete, susténtate. Ahí está la misma expresión, es el verbo akal en hebreo. Come, pero come esto. Miren cómo continúa. Dice, entonces miré, ¿y qué vio el profeta? Dice que vio una mano extendida hacia él. Leo para ustedes. Entonces miré y aquí una mano estaba extendida hacia mí. Una vez más, lo que estamos diciendo es Dios quien extiende su mano, quien nos alcanza, quien toma la iniciativa. La revelación sale del corazón de Dios y llega a nosotros a través de su Espíritu Santo y de su palabra santa. ¿Qué vio él? Una mano extendida hacia él. Dice, y en esa mano, en ella, había un libro en rollo. Hermanos, un libro enrollado, un rollo, no se puede leer. Es necesario algo. Y ahí lo agrega. Dice, él lo desenrolló delante de mí. Es Dios quien nos ilumina. Al abrir la palabra, la desenrolla para nosotros, delante de nosotros. El toque ya es personal. Lo desenrolló delante de mí. No lo desenrolló en otro sitio, delante de otros. Es que lo desenrolló delante de mí. Y estaba escrito por delante y por detrás. Era completo. El mensaje viene completo. Los rollos nunca se escribieron, estos pergaminos enrollados, nunca se escribieron por las dos caras, solo por una. La expresión aquí tiene una intención deliberada, es decir, todo está escrito, no hay que añadir, no hay que condimentar, no hay que adicionar. Hermanos, no hace falta adornar el mensaje, ponerle aditivos, no. Está escrito ya todo, lo suficiente, lo necesario. Ah, pero es que tengo que hablar a alguien que tiene grado universitario. Olvídate, ese es otro hijo de hombre más. Dale palabra mía, el rollo que te doy, está escrito completo, palabra de Dios. Cuando Pablo fue nada menos que a Grecia, dice, me propuse cuando estuve entre ustedes no saber de otra cosa, sino de Cristo crucificado. Lo que era locura para los griegos, para la mentalidad académica, Pablo no la adornó, se las dejó así. En la familia tenemos a alguien muy instruido, cuidado y no sea necio en su propia opinión. Creyendo ser sabios resultan necios. Han cambiado la gloria de Dios a quien deben alabar y dan gloria a hombres y a cosas humanas. Se han perdido en su propia oscuridad, dice el apóstol. No tenemos que ir con luces especiales. El siglo de la luz de los franceses allá se quedó. Tenemos que predicar al Cristo suspendido en la cruz, en el borde alto del Gólgota. Para unos, locura,
No importa. Eso es palabra de Dios. No la tenemos que adornar, no la tenemos que edulcorar o darle un manto de sabiduría científica terrenal. No, 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 si la quieres la aceptas, si no la quieres no. De todas maneras sé que estoy hablándole a un corazón rebelde. Pero tengo que llevar el mensaje que me ha sido dado por Dios. Es el mensaje de salvación. Para estos es locura, para los otros es falta de poder. Pero para los que creen, ¿recuerdan lo que dice Pablo? Es poder y sabiduría para los que creen. Al judío primeramente y también al gentil, añade el apóstol. Así que, hermanos, el rollo, este rollo que es develado, desenrollado por Dios mismo. Cuando hemos estudiado hermenéutica, lo volveremos a hacer el año próximo en algunos talleres sabatinos. Hermanos, recordemos que quien ilumina a nuestro espíritu es el Espíritu Santo de Dios. Porque las cosas de Dios al hombre natural, dice el apóstol, le son locura. No las entiende. En realidad ni las quiere entender, pero no las puede entender tampoco. El Espíritu Santo tendría que desenrollar, iluminar y tocar ese corazón. Por eso nuestra humildad. Por eso tenemos que saber que esto es obra del Espíritu de Dios, que logre tocar a un familiar nuestro. Pero tenemos que ser fieles en la palabra que llevamos, en el acto de la comunicación. Aquí se nos dice que el rollo está completo. Hermanos, está escrito por delante y por detrás, y literalmente, si hubiera sabido Ezequiel, miren cómo se escriben ahora las hojas, están escritas por delante y por detrás. Pero es que está completo, el mensaje de Dios está completo para salvación, inerrante para salvación. Y continúa. Y dice, y él me dijo, hijo de hombre, miren que vuelve con esto, hijo del hombre, hijo de hombre, hijo de hombre. Es decir, recordándole a Ezequiel que es solo un hombre. Esto va para nosotros también. Recordándole que tiene que haber humildad. Y miren lo que dice, hijo de hombre, come lo que tienes delante. Come este rollo. Miren, hermanos, esto come, alimenta y come, aparece casi en forma cacofónica, de exagerada, en estos pocos versículos. Me llamó siempre la atención cuando enfrenté este texto esta semana, que habían dos énfasis reiterativos. La expresión hijo de hombre, que me hace ponerme pequeñito, y la expresión come lo que te doy. Come, aliméntate, llénate, nútrete. Que esto sea lo que te sustente, que te llene tu cuerpo. Esto que yo te doy. Es decir, esas dos expresiones están continuamente acá. Debe ser que tenemos que prestarle atención. Son importantes. Come lo que te doy. Y lo que nos ha sido dado es esto, hermanos. Y vuelvo a hacer un llamamiento a la Iglesia. Vayamos a la palabra primera. Queremos hacer un homenaje a la Reforma en este próximo domingo. ¿Saben cuál es el mayor homenaje a la Reforma que una iglesia puede hacer hoy día? Ser fiel a la palabra de Dios, leer y estudiar la palabra de Dios y llevarle a este mundo la palabra de Dios. Vuelta a la fuente, clamaban los reformadores. Eso es lo que tenemos que hacer en homenaje a la Reforma. Veo cantidad de conferencias que se están dando, buscando repercusiones sociales, históricas, lo que hubo, lo que debería. Miren, hermanos, hay algo básico que estaba en la Reforma protestante y es volver a la palabra de Dios. Martín Lutero decía, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios, y escribió en su propia Biblia, Escritura, Escritura, sacra est. La Escritura es santa. Queremos hacer un homenaje en los 500 años de aquel 31 de octubre de 1517.
respetemos la palabra de Dios, estudiemos la palabra de Dios, disfrutemos la palabra de Dios, meditemos en la palabra de Dios, volvamos a ella. A veces somos más aficionados a la comida rápida que a tener que enfrentar la tarea de escudriñar lentamente la palabra de Dios con la luz del Espíritu Santo de Dios. ¿Y saben a qué me refiero con comida rápida? Lo que llaman comida basura, junky food. Es decir, la comida rápida son los sermones listos. Tenemos librerías donde se venden los bosquejos de sermones. Por favor, Señor. Se predican sermones que son refritos. No son de un contacto devocional, inspiracional del hombre de Dios con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios, pidiendo que le dé palabra y poder de Dios para poder llevar mensaje de Dios al pueblo de Dios. Esto acontece, hermanos. Feligresías que se nutren vía Internet. Biblias que no se están abriendo. Mentes que no están adorando al Señor, leyendo, estudiando, escudriñando, sacando directamente lo que el Espíritu Santo te da a través de su palabra santa. Dice, sin embargo, que cuando se da este contacto devocional, reverente, humilde, diligente, obediente, del hombre de Dios, tú y yo, con el Espíritu de Dios, tú y yo, frente a la palabra de Dios, tú y yo. ¿Saben qué pasa? Que la palabra, aunque traiga un contenido de juicio, de ayes y lamentos, de juicio, porque lo trae siempre, será a nuestra boca dulce como la miel. Eso dice acá. En obediencia, el profeta lo come y dice, y fue en mi boca dulce como la miel. El dulce cantor de Israel habría de decir, como la miel que destila del panal. Así de dulce, de pura, será para nosotros. Hermanos, antes de hablar de Dios, hay que alimentarse y comer de Dios. Y en ese orden, primero comer, después hablar. No vale la comida de hace 10 años. No vale la comida que otro comió y publicó en un libro. No vale la comida de Internet. Vale esta comida, la palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la que vale. Come aquí y después ve y habla. Primero come, después ve y habla. Porque si no, va a sonar hueco lo que tú digas. Tienes que tener este contacto directo con el Dios que se ha revelado en su palabra santa. El Espíritu Santo va a hacer que esta palabra llene tu ser. Compártela entonces. Ahí vas a ir a hablar. Porque dice, me dijo además, hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras. Y háblales con mis palabras. Ese es el título del sermón. Indudablemente hay una obediencia exigida. Ve.
Nos toca ir, hermanos, a este templo, a estas bancas, no van a venir. Si no les invitamos y les traemos, o si no vamos a ellos. Tenemos que ir a ellos, o traerles para que entren en contacto con. Satanás hace su trabajo, el mal está organizado, culturalmente organizado, para rechazar a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En esta España católica, la cultura está preparada, montada, trabajada por años y años para despreciar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que ir a ellos. Ve a la casa de Israel, a esa casa rebelde. Ve a ellos, búscales. El hebreo es muy bonito y Reina Valera lo respeta cuando dice entra en la casa de Israel. Y en hebreo es frecuenta. Ahí, en donde se necesita, en la casa de Israel. Y háblales con mis palabras. Hermanos, la palabra de Dios tiene poder, tiene... ¿Recuerdan el texto? Sí, lo recordamos. La palabra de Dios es como una espada, de dos filos, como la espada romana, que quebrante el alma, entra. Es más, tiene promesa néumica, no regresa vacía. La palabra nuestra, la palabra humana de Adán nada más, se va y se queda y se pierde. La palabra de Dios no. Aquí no es un asunto de magia, es un asunto de que el Espíritu Santo de Dios, con la palabra de Dios, hace el binomio perfecto. Nos toca servir la palabra, a sabiendas de que lo servimos a una casa rebelde, que va a haber rechazo, que ya lo hay, que lo ha habido y lo habrá. Que va a haber rechazo, sí, pero nos toca servir la palabra de Dios, no palabra segunda, palabra primera. Por eso, háblales con mis palabras. Hermanos, que retumbe, aunque sea esta noche, háblales con mis palabras. Cuando yo subo a este púlpito acá, y esto lo tengo desde que vine, desde la América para acá, trayendo en mi corazón, en mi mente, esta oración, hablarles a ustedes con la palabra de Dios. Exponerles y servirles palabra de Dios. Hagamos eso siempre. El apóstol escribe en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, que la palabra de Dios abunde, que more en vuestros corazones, en vuestras conversaciones, que abunde la palabra. Y por supuesto, si hemos de llevar mensaje de salvación a los vecinos, a los próximos, a los cercanos, tiene que ser palabra de Dios. Háblales con mis palabras. Háblales con mis palabras. Sea ese el llamado de este sermón para mí, para ustedes también. Desde este púlpito o en nuestras casas o en nuestros trabajos, a donde sea que estemos, hablemos, comuniquemos el mensaje de salvación que está en su palabra, en su palabra. ¿Cómo resumiríamos? Hermanos, al comunicar el mensaje de Dios, tengamos presente nuestra finitud. Observemos una actitud reverente, diligente, inteligente y obediente. Dejemos actuar al Espíritu Santo de Dios. Lo repito, dejemos actuar al Espíritu Santo de Dios. Hagamos nuestra la palabra de Dios y hablemos a otros con la palabra de Dios. Como le dijo al profeta, háblales con
mis palabras. Que así sea. Oremos al Señor.